En este video te voy a enseñar cómo determinar el eje del astigmatismo por medio de retinoscopía. Es muy importante en una refracción tener el eje cilíndrico correcto, ya que el paciente verá mejor, se sentirá más confortable con sus lentes y se apegará más a ellos. En cilindros mayores a 3 dioptrías es aún más importante, ya que errores de 5 grados o mayores pueden representar pérdida de líneas de visión. Además, si tenemos un niño con ambliopía, será más efectivo el tratamiento si el cilindro está correcto. También un autorrefractor puede estar sometido a errores, ya que el paciente puede estar mal colocado o se puede mover durante la toma, o errores propios del autorrefractor. Vamos a estudiar los fenómenos de quiebre, inclinación, intensidad y anchura. Estos fenómenos son básicos para poder determinar el eje del astigmatismo y los vamos a observar en vivo. También existe la técnica de cabalgamiento de Copeland, que es algo más compleja para afinar el eje del astigmatismo propuesto. Esta técnica la observaremos también en vivo. Cuando hablamos de quiebre, quiere decir que la línea del reflejo retinoscópico y el haz de luz se quiebran y no se ven como líneas rectas. También observamos que se mueven como líneas no paralelas cuando el eje está mal. Cuando tenemos el eje correcto, el reflejo retinoscópico y el haz de luz del retinoscopio coinciden como líneas rectas, no se observa un quiebre, se mueven en la misma dirección, también el reflejo es más brillante y más intenso. Esto nos dice que estamos en el eje correcto. Y en vivo estamos inclinando nuestro haz de luz de lado a lado para observar cómo se comporta el reflejo. Vemos que al inclinarlo de un lado al otro, se quiebra el haz de luz en relación al reflejo retinoscópico. Cuando estamos en el eje correcto, que es como a 95 grados, vemos que la intensidad del reflejo se hace más brillante, más delgado, y cuando estamos alejándonos del eje correcto, se ve que se hace más opaco y se quiebra este reflejo y se mueve de manera distinta. Aquí lo tenemos en cámara lenta. Vemos que en este paciente a 80 grados el reflejo se hace más brillante y más delgado. Al alejarnos de este eje, vemos que el reflejo se mueve en otro sentido, también se quiebra, se hace más opaco, más grueso y pierde esa brillantez que tiene a 80 grados. Verás, ahí se ve brillante. Y eso nos indica dónde orientar el eje. Voy a dar otra sugerencia. Cuando estás muy cerca del punto neutro, hay muy poco movimiento y el reflejo es muy ancho. Añade esfera negativa para ver el reflejo más delgado y podrás notar mejor estos fenómenos. Y otra es hacer el realce del reflejo retinoscópico para que sea más delgado y notarás más los fenómenos de quiebre. Aquí ya estoy subiendo la esfera para neutralizar el reflejo. Aquí tenemos otro paciente. El reflejo es positivo, es muy brillante y vemos cómo las características se afinan cuando nos acercamos a 95 grados. Al alejarse de los 95 grados, el reflejo se hace grueso, se mueve en otra dirección y también es opaco. Al acercarse a los 95 se hace delgado y brillante. Aquí vas a poder apreciar las maniobras y ya vamos a proceder a añadir esfera para neutralizar el eje al encontrar el punto donde casi no hay movimiento. En la técnica de cabalgamiento ya tenemos colocado nuestro cilindro a un eje propuesto y vamos a mover nuestro haz de luz a 45 grados de este eje en el eje superior e inferior y los vamos a comparar. Acompáñame en esta retinoscopía. Vamos a hacer estas maniobras. Tenemos primero el eje vertical, que lo estamos neutralizando y desde un inicio vemos que hay un poquito de inclinación hacia los 80-85 grados. Ahora vamos a proceder a neutralizar el eje horizontal colocando un cilindro negativo de -6. Vamos a iniciar a 180 grados. Desde un principio vemos un quiebre. Movemos el haz de luz a 45 grados y a 135 y vemos que en 135 el reflejo retinoscópico es más grueso y más opaco. Por lo tanto, inclinamos nuestro cilindro a 170 grados. Aquí a 170 grados ya inmediatamente vemos que no hay quiebre. De nuevo realizamos la maniobra de cabalgamiento
moviéndonos a 45 grados de los 170 y vemos ya que los reflejos son simétricos para ambos lados. Vemos que no hay quiebre. Vamos a realizar la maniobra de nuevo. Entonces sabemos que nuestro eje es correcto. Ahora verificamos nuestra neutralización de los ejes, disminuyendo el cilindro de -6 para obtener un reflejo neutralizado sin movimiento tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Como observación, aquí estoy utilizando cilindros negativos. En el caso de que tú utilices cilindros positivos y hagas la maniobra de acabalgamiento, tendrás que mover el eje cilíndrico hacia el lado donde veas el reflejo más delgado y más brillante. Ya te demostré los fenómenos para determinar el eje cilíndrico y la maniobra de acabalgamiento. Ahora acompáñame en estos casos de retinoscopía si acaso quieres ver conmigo unos pacientes y te voy a ir narrando lo que estamos haciendo. Aquí neutralizamos el eje vertical y ahora vamos a proceder a neutralizar el eje horizontal con un -6. Sin embargo, a 180 grados hay quiebre, por lo tanto inclinamos a 10 grados y aquí perdemos el quiebre. Aquí tenemos otro paciente donde ambos ejes son miópicos. Como verás, los reflejos son más opacos. Ponemos esfera negativa para tener un reflejo más a favor para poderlo neutralizar. De la esfera negativa vamos disminuyendo la esfera negativa para obtener un reflejo retinoscópico neutralizado, y cuando vemos que ya el eje vertical, el reflejo se ve sin movimiento, vamos a proceder a irnos al eje horizontal. Colocamos cilindro de -6 y de inmediato vemos algo de quiebre. Por lo tanto, inclinamos nuestro eje cilíndrico unos 5 grados y ahora sí vamos a bajar el poder cilíndrico a -425. Vemos ya más neutralizado. Hacemos nuestra maniobra de acabalgamiento y vemos un poquito más opaco el reflejo que está en la parte superior y por lo tanto le damos un ligero movimiento al eje cilíndrico que quede más o menos como a 10 grados y vemos que estos reflejos se ven ya mucho más simétricos para ambos lados. Y aquí ya tenemos neutralizado el eje horizontal y el vertical y confirmado el eje cilíndrico. El mismo paciente con el ojo contrario vemos como es un astigmatismo miópico, ambos ejes son opacos, ponemos esfera negativa y procedemos a neutralizar el eje vertical. Instintivamente vemos que se ve algo de inclinación como a eso de los 80 grados. Vamos a inclinar nuestra haz de luz y vamos a neutralizar ese eje. Colocamos el eje desde un principio a 170 grados porque sabemos intuitivamente que ese va a ser el eje. Con un cilindro de -6 vamos a proceder a reducir el cilindro para tener el reflejo más cerca del punto neutro donde hay un ligero movimiento a favor. Ahora realizaré la maniobra de acabalgamiento con el eje a 170 grados. Los movemos a 45 grados de este eje hacia el eje inferior y el eje superior y vemos que se ven simétricos. Y para poder comparar voy a mover el eje cilíndrico a 180, que sabemos que es erróneo. Vemos de inmediato algo de quiebre y vamos a repetir la maniobra de acabalgamiento y aquí vemos que el reflejo superior es más opaco y más grueso, lo que nos indica que hay que mover el eje hacia esa dirección. De nuevo lo vamos a mover hacia los 170 y voy a repetir la maniobra, ¿verdad? Y de esa manera es como confirmamos el eje cilíndrico. Como has observado, estos pacientes tienen cilindros altos. Es mucho más fácil aprender estos fenómenos cuando el cilindro es alto. Cuando empieces a practicar este tipo de retinoscopías, hazlo en pacientes con cilindros altos y aprenderás más rápido. Poco a poco lo podrás realizar en pacientes con cilindros bajos. Y por último, como te había mencionado, puedes hacer un realce moviendo la manga del retinoscopio
cuando el eje es hipermetrópico, y al realzar el reflejo se hace más delgado y podemos ver el eje, que en este caso son 85 grados, ya que el reflejo es más delgado y más brillante. Ahí nos lo señala 85 grados, y ya teniendo el eje hipermetrópico vertical, procederíamos a neutralizar este eje y pasaríamos al eje horizontal más negativo. Colocamos el eje a 175 grados y empezamos con un cilindro de -6 y ahí lo reducimos hasta llegar al punto neutro. Aquí te dejo observando las maniobras ya descritas. Espero que este video ayude a que puedas hacer una mejor retinoscopía o reducir tu curva de aprendizaje. Te sugiero que hagas retinoscopía en todos tus pacientes y muy pronto serás un experto. Si tienes cualquier duda o comentario o te gustaría aprender algo más sobre retinoscopía, por favor no dudes en dejar tu comentario. De nuevo te agradezco tu atención y espero oír de ti.